Hay profesiones que en muchísimas ocasiones las hemos escuchado. Nos interesaba o no nos interesaba, pero hay profesiones donde el desconocimiento, probablemente por vivir en una ciudad como es Buenos Aires, nos resulta como alejada, porque no es una carrera tradicional. En este caso estoy hablando de la geología, donde para nosotros la geología lo que más nos acerca probablemente son las películas de dinosaurios de Spielberg, porque lo vemos de esa mirada, una mirada muy simplista, pero lamentablemente es el desconocimiento donde desde Penso Urbana nosotros en los diferentes temas que abordamos tratamos de dar el conocimiento para aquellos que no lo saben, se vayan acercando y, ¿por qué no? Hay profesiones que a lo mejor por escuchar en un programa de radio, programa de televisión, en un editorial, en un diario, en algo, les pica ese bichito y dice, a ver, ¿de qué se trata? A lo mejor me interesa para estudiar y los jóvenes necesitan abrirse a nuevas carreras, a nuevas formas laborales y hoy vamos a hablar justamente del tema de geología y dentro del tema de geología otros temas. Y lo vamos a hacer con la doctora Ana María Combina, que es profesora titular de estratigrafía y geografía histórica. Bueno, es profesora también asociada al Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, y actualmente del Departamento de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de La Rioja. He hecho una presentación muy amplia y claro, cuando hablábamos con la profesional, me decía, bueno, hay palabras muy complicadas que resulta a mucha gente como un trabalengua, porque tiene un conocimiento tan amplio que no lo vamos a poder desarrollar en este diálogo, pero vamos a ir acercando algunas cosas. Muy buenos días, doctora Ana María Combina. José Bouza Laura. ¿Qué tal? Buen día. Quería agradecerte esta oportunidad que nos das de hablar de una profesión que, si bien es muy clásica, las universidades argentinas, hay 15 escuelas de geología distribuidas en el país, y la primera la fundó Sarmiento, para que te des cuenta cuánto tiempo hace que estamos los geólogos ayudando en el país. Tenemos poca prensa y, como vos bien dijiste, se la debemos a Spielberg y su película de los dinosaurios. Bueno, el campo de la geología es mucho más amplio que eso, es muchísimo más amplio. Los geólogos o licenciados en geología tenemos un importante rol en el desarrollo económico del país y también en el desarrollo del cuidado ambiental. Así que muy agradecida de esta oportunidad que nos das, hablo en conjunto, de estar mostrando cosas que hacemos. Bien, hablábamos del desconocimiento y en ese desconocimiento va la pregunta, ¿qué hace un geólogo? Porque probablemente tienen una abarcativa labor, pero ¿cómo lo podrías definir brevemente? Mira, si vamos a una forma muy clásica de hablar de la geología, nos quedaríamos con que un geólogo es aquel profesional que estudia la Tierra, el planeta, su evolución, su composición, su evolución, sus formas de funcionar, porque al planeta no hay que verlo como que es una roca muerta que da vuelta alrededor del Sol, sino como un verdadero una máquina, por así decirlo, donde se producen millones y millones de procesos, algunos muy profundos, otros más superficiales, que afectan de una manera u otra el desarrollo de la vida humana, ¿no? Y de la vida, más de que la vida humana, de la vida de la sociedad. Entonces, el campo de trabajo nuestro es amplísimo.
tenemos desde gente que normalmente están en las universidades y en el CONICET, que hace todo lo que es ciencia básica. Prácticamente no se conoce nada del funcionamiento del planeta, no se conoce, hay muchas cosas que están todavía en estudios profundos y constantes. Tenemos esa rama científica, pero también tenemos un montón de ramas donde podemos desarrollar nuestros trabajos en forma aplicada, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con las más comunes, algunas son un poco controversiales, otras no, como es petróleo, minería y agua, buscar agua, esas son las más tradicionales. Pero también hay un montón de campos de la geología donde no tenés, no son tan tradicionales y sí son campos nuestros. Por ejemplo, un complemento indispensable para todas las grandes obras civiles, para puentes, diques, rutas y demás, llevan todo un estudio geológico previo. Después, también hay, en este momento hay una amplia desarrollo de geología aplicada, o sea, productos geológicos aplicados a medicina. Hay también todo esto de la parte de satélites que necesitan minerales y metales específicos muy raros que se buscan específicamente. Entonces, y también toda la parte ambiental y social. Ambiental porque así como en las escuelas de geología enseñamos la parte extractiva, vamos a poner un caso así candente, enseñamos a los chicos a buscar minerales para ser explotados por la minería, también enseñamos la parte de ambiental, de geología ambiental, donde se les enseña hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo evitar evitar generar contaminaciones. O sea, se ve de un lado y del otro la moneda, no solo de un lado. Y también, por ejemplo, hay mucho apoyo y hay geólogos que hacen geología forense, que es de ayuda a toda la parte de criminalística y judicial. Actualmente muchos geólogos se dedican a asesorar a diputados y legisladores para leyes de manejo de agua, de manejo de los suelos, o sea, es muy amplio nuestro campo de acción. Realmente es muy amplio y es muy necesario. Como ves, creo que es así como un pequeño pantallazo de todas las actividades que podemos realizar, ¿no? Trabajamos con ingenieros agrónomos, o sea, no hay muchísimas actividades que se pueden desarrollar desde la geología. Es un campo laboral abierto todavía para que, como decía al principio, le digamos a los jóvenes, miren esta profesión, es interesante y tiene una salida laboral también muy interesante. Sí, y en este momento que ya empezó hace unos 10, 12 años atrás, estamos en un boom de la necesidad de geólogos. Es un campo que es casi, a ver, hay momentos que hay mucha necesidad, hay momentos que hay menos necesidad, pero con esta nueva necesidad de sales de litio y otros minerales, hay un boom para nuestros estudiantes. En general, al día de hoy, por más que entren a trabajar o trabajen como geólogos juniors, tienen muy buenos sueldos y tienen también muchas posibilidades de trabajar en el exterior también. Hay dos especialidades en la cual has avanzado en tu formación, que es la sedimentología y la estratigrafía. Ahí ya está la palabra que es difícil de pronunciar. ¿En qué consiste una y en qué consiste otra? Mira, la sedimentología, a ver, voy a ir un poquito más atrás, así todo el mundo me entiende.
Si nosotros miramos todas las rocas del planeta, se las puede dividir en tres grandes familias, y esas familias son las rocas ígneas, que provienen de magmas, las rocas metamórficas, que son rocas que cambian su estado y su composición sin pasar por el estado líquido, y por último las rocas sedimentarias, que es el campo de la sedimentología. Las rocas sedimentarias se forman, y aunque ustedes no me crean, ustedes están conviviendo con el proceso que forman rocas sedimentarias, se forman sobre la corteza terrestre, o sea, se forman mientras vas caminando en la calle, ¿ok? Por ejemplo, se empiezan a formar. ¿Con qué se forman las rocas sedimentarias? Con arena, con grava y con arcillas. Y cualquiera, yo te digo arena, y a todos se nos viene la playa, por ejemplo. Ahí se están empezando a formar rocas sedimentarias. Un río, ahí también. Un médano en un desierto o donde fuese, también. Pero también se forman en el fondo del océano, también se forman en los fondos de los lagos, también se forman donde hay glaciares. ¿Por qué? Porque las rocas sedimentarias están formadas por la destrucción de otras rocas y se forman sobre la superficie terrestre. Después tiene un pedacito en su historia de compactación, que eso sí sucede a nivel cortical, pero no pensemos al lado del núcleo, que es a 6.000 kilómetros, sino pensemos en 20 kilómetros, o sea, muy superficial, que estas rocas, esa arena que usted ve en un río, por ejemplo, pasa por queda enterrada, se calienta, queda con un poquito de presión, se calienta y se compacta y genera una roca sedimentaria. Ese es el campo de la sedimentología. Nosotros estudiamos cómo se forma la arena, cómo se forma esa roca, que la arena cuando se convierte en roca se llama arenisca, y muchas veces las hemos visto en las casas o como roca de aplicación. Y así sucesivamente cerramos el ciclo. Ese es el campo de la sedimentología: formación, estudio y generación de rocas sedimentarias. El campo de la estratigrafía es un poco más, es un poco menos, más y menos concreto, no sé cómo explicarlo. El campo de la estratigrafía, lo que se estudia es un resultado de las rocas sedimentarias que se llaman estratos. Lo importante de los estratos es que en los estratos queda registrado el tiempo geológico. Y el tiempo geológico es muy amplio, son 4.500 millones de años, así que tenemos muchas páginas de ese libro para leer. Entonces, quienes hacemos estratigrafía, estudiamos estratos, estudiamos cómo se vinculan entre ellos. Es una materia del cuarto y quinto año de la carrera, necesitas mucho conocimiento previo, por qué están donde están y demás, y con eso, estudiando los estratos, vamos como leyendo el libro de las rocas, ¿no? En vez de tener papel, tenemos rocas y vamos estudiando qué fue pasando a lo largo del tiempo geológico. Es como que estuvieras mirando el pasado llevándolo al presente. Totalmente. Ese es un principio que se llama el principio del actualismo. En realidad se dice al revés: todo lo que pasa en el presente sucedió en el pasado, y vemos el pasado y lo estudiamos sobre la base de lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, porque vos no podés estudiar un idioma si alguna vez no lo escuchaste como mínimo para entenderlo. Entonces, es lo que hace la estratigrafía: estudiar esos estratos, que son cuerpos de roca sedimentaria, y comprenderlo para contar la historia para poder contar la historia del planeta. Ese mirar en el pasado para traerlo al presente, y en el presente con una mirada de explotación comercial. Hay un lugar puntual que es las diatominas
de Villa Masal, en La Rioja, que es un proyecto que estuvo en funcionamiento durante años, creo que ya se dejó de explotar, pero tiene capacidad como para volver a reiniciarse. Sí, nosotros con el licenciado Bahamonde de la Universidad de La Rioja, de la Universidad de La Rioja, tenemos un proyecto de estudiar unas rocas sedimentarias muy específicas que se llaman diatomitas y que tienen alta potencialidad de ser explotadas comercialmente. Las diatomitas de Villa Mayan o tierras de diatomeas, comercialmente se llama tierra de diatomea, este sedimento, fueron explotadas más o menos hasta los años 90, 80, 90 más o menos, y dejaron de ser explotadas porque la calidad del sedimento no era apto para lo que estaba pidiendo la gente en el mercado, ¿no? La tierra de diatomeas, como se conoce, y quienes me están escuchando, si yo le digo tierra de diatomeas, saben de qué estoy hablando. La tierra de diatomea tiene muchísima utilización, pero en los años 80, 90 se usaba para 2 o 3 cosas y se necesitaba diatomitas, de alta calidad. Entonces se dejaron de explotar. Lo que nosotros estamos haciendo con el licenciado Bahamonde es prospectar, que significa buscar, buscar y caracterizar para saber si esa roca sirve a lo que pide actualmente el mercado. Y te doy un ejemplo. Para los años entre 70 y el 90, las tierras de diatomea solo se utilizaban para hacer filtros. Filtros para filtrar vino y cerveza. Entonces, por unas características que tiene los componentes que forman esa roca. Entonces, claro, cuando esa roca, es algo natural, entonces no siempre tiene un valor, una calidad constante en todos lados. Cuando bajó la calidad de estos depósitos, se dejaron de explotar porque no servían para hacer filtros. Pero ahora, en el 2025, siglo XXI, el uso de la tierra de diatomea es mucho mayor y se usan para diferentes cosas, diferentes calidades. Entonces, por ejemplo, si alguna vez si te gustan las plantas, vas a saber que puedes usar tierra de diatomea para mezclarla con la tierra de las macetas y que tu planta esté mucho más sana. O usar tierra de diatomea como un hormiguicida natural, y es un insecticida natural. Se usa también, por ejemplo, como insecticida para los silobolsa, en la zona donde hay silobolsa, y proteger la cosecha. También se utiliza para contener esta roca, se utiliza para contener pequeñas contaminaciones de hidrocarburos, sobre todo para, por ejemplo, en una estación de servicio, que los tanques están por debajo están en la parte subterránea de la estación de servicio. Si se llega a pinchar o a romper un poquito y empieza a perder el combustible, obviamente está generando una contaminación. Bueno, para esas cosas muy pequeñas se le pone tierras de diatomea y se contiene hasta que se remedia el problema original. También se la utiliza para hacer, ¿viste las bolsitas sílica gel? ¿Viste las bolsitas que vienen en caja de zapato, en bolso y todo, que es para que no se humedezcan las cosas? Sí. Bueno, eso está hecho también con diatomita. Y se la utiliza también como reflectante para pintura, la pintura de las rutas, que uno, viste que son amarillas y blancas, y que brillan con cuando vos los iluminás. Eso también son diatomeas chiquititas que están ahí mezcladas con la pintura y brillan con la luz. Entonces el uso actual de la tierra de diatomea es tan amplio que hay mercado para cualquier calidad de sedimento. Esa es la realidad. Y se utiliza también para las
arena de los gatos, porque las de menor calidad se utilizan para hacer arena de gato porque también absorben humedad. Entonces tienen mucha más aplicación las tierras de diatomeas que las que tenía hace 30 o 40 años atrás, ¿me entendés? Es te digo la verdad, te escucho y me resulta fascinante. No sé si es porque es realmente interesante o lo explicas de una manera que lo acercas a aquellos como me reconozco, desconocedor del tema. Y ya como siempre uno tiene que decirlo, el tiempo es tirano y no nos podemos ampliar mucho más, pero me gustaría invitarte para otras oportunidades, como para ampliar diferentes temas y traer temas de la geología a este lugar como es la ciudad de Buenos Aires y alrededores y todo el país, y aquellos que nos escuchen empiecen a conocer un poco más lo que ha sido el pasado real nuestro, no el pasado breve de una vida personal, sino ese territorio tan grande como es el mundo. Perfecto, sí, yo no, es que, bueno, te agradezco que me digas que me entienden cuando explico, pero me apasiona y por ahí yo me apasiono y no dejo de hablar. Pero sí, cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesta, porque creo, o sea, ya estoy terminando mi ciclo laboral y siempre me ha gustado mucho la difusión de las ciencias y me parece, más allá de la mía, de cualquiera, pero bueno, uno tiene que difundir lo que tiene en casa. Entonces, sin ningún problema, en general nos tienen un poco olvidados a los geólogos, pero sí, ningún problema, yo no tengo ningún problema mientras sea mi campo de conocimiento, yo voy a hacer lo mejor para que difundir esto que ha sido es mi vocación y es mi pasión, totalmente, o sea, es una cosa que me encanta. Y esto de las diatomitas, llegué tardecito a las diatomeas, pero ni siquiera te expliqué cómo se formaba una roca de diatomitas, pero es impresionante, es apasionante, y vos decís, y esto es lo que se puede hacer, porque nosotros también nos quedamos asombrados de ver todo lo que se podía hacer con esto. Lo importante de toda esta investigación, más allá de la investigación en sí misma, que es necesaria, se conoce muy poco de los recursos naturales del país, por el viejo criterio que si no lo conozco lo cuido, y es mentira, lo tenemos que conocer para poder usarlos correctamente. Yo creo que cuando uno empieza a ver todo esto, hay gente que vive y ha vivido, familias enteras. Yo quiero ponerte en lugar, donde nosotros trabajamos entre un salar y un desierto, o sea, es un lugar sumamente agreste, y hay gente que vive ahí y cuyos abuelos vivían bien explotando estos bancos de diatomeas. Y pobres, se quedaron sin trabajo, y estamos tratando de darle desde el punto de vista científico, hacer todos los estudios, hacer todo lo que se necesita para que esta gente vuelva a vivir de sus recursos, de su casa, y no tenga que migrar a grandes ciudades donde no se terminan de adaptar totalmente y dejar todas sus raíces en su lugar, ¿me entendés? Entonces, esa es eso es lo que nos está motivando a hacer este estudio. Vamos a ver cómo nos va. Llevamos un año recién. Te agradezco, sinceramente, te digo, me interesaba hacer este diálogo, esta entrevista, pero quedé realmente prendido del tema y el compromiso de darle una continuidad, así que próximamente nos volvemos a comunicar y avanzamos en estos temas, y bueno, probablemente si logramos tener un poquito más de competencia, si ya estás en una etapa que me decís para el retiro en próximos años,
que aquellos que vengan puedan adquirir todo el conocimiento que hoy tienes y lo sabes explicar en una forma realmente por demás valiosa. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Acepto la invitación cuando quieras. Estaremos ahí como para darle continuidad y no nos vamos a olvidar, los tenemos presentes. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buen día.